¿Qué tal, Bitcoiners? Bienvenidos de regreso a su calendario económico de Bitcoin, donde tenemos la información y análisis que necesitas para arrancar todas las semanas en Bitcoin. Como siempre, yo soy Mauricio Di Bartolomeo, acá en Leden, y hoy es martes 30 de mayo. Como de costumbre, tenemos un show bastante cargado para ustedes hoy. Vamos a tocar qué tenemos esta semana en tema de mercado, al igual que el ensayo de esta semana con nuestro punto de opinión. En el mercado tenemos varias cosas importantes esta semana, puntualmente dos reportes de ganancias corporativas de empresas de minería de Bitcoin que transan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos y reportan a lo largo de la semana. También tenemos data del sentimiento o confianza del consumidor tanto en Estados Unidos como Europa. Esta data puede corroborar una tendencia hacia la baja que hemos estado viendo en la confianza del consumidor tanto en Europa como en los Estados Unidos en meses recientes. También tenemos el índice de precios de propiedades en Estados Unidos en las 20 ciudades más grandes, que está pautado a entrar en territorio negativo por primera vez en una década. Vendría siendo la primera vez desde el 2013 que este índice de las 20 ciudades más grandes entra en territorio negativo. Y cerramos la semana con un nuevo vistazo al desempleo en los Estados Unidos, donde la tasa de desempleo está pautada a subir un poquito más esta semana y estamos empezando a ver las primeras señas de grietas en el mercado laboral en los Estados Unidos. Por último, en el ensayo de esta semana vamos a hablar de por qué mi déficit es tu inflación. Y es un ensayo que habla del por qué cuando un gobierno no es capaz de levantar suficientes ingresos para cumplir con sus gastos, el que termina pagando la diferencia somos tú y yo. Y cómo podemos hacer para protegernos de que esto no nos pase. Esto y mucho más, cafés en mano, hermanos, que va a estar muy bueno hoy. Ok. Arrancando como de costumbre con Bitcoin, vamos a echar un vistazo del performance de la semana pasada. Como podemos ver acá, Bitcoin estuvo al alza 4,92% la semana pasada, cerrando a $28,070. Y esta movida fue muy interesante. Como podemos ver, el volumen transado fue bastante bajo. Pero esta movida es muy interesante, en especial si consideramos que el dólar americano, el índice del dólar americano, estuvo al alza la semana pasada 1%. Como ya sabemos, cuando el índice del dólar sube, esto pone presión hacia la baja en todos los activos que están denominados en dólares, como lo pueden ser Bitcoin, el oro, el S&P 500, etc. Como pueden ver acá, el oro, para dar el ejemplo, tuvo una semana negativa la semana pasada, al bajo 1,58%, o comparemos eso con el rally que hubo en Bitcoin. Y si consideramos las razones por las cuales el S&P 500 y otros mercados subieron, nos empezamos a dar cuenta que el rally de Bitcoin y no en el oro, pues tiene un poquito de sentido. Hablemos del por qué. Hay que tomar en consideración que lo que ha, digamos, disparado o impulsado este rally en los mercados capitales han sido reportes de ganancias corporativas bastante espectaculares que hemos visto de empresas de tecnología como es Nvidia y muchas otras. Acá tenemos el artículo en pantalla que básicamente corrobora esta data. Dice la inteligencia artificial o el interés en la inteligencia artificial ha estado, digamos, alimentando este rally en el sector de tecnología. Y como podemos ver, cuando vemos que hay bastante interés en lo que es acciones o activos relacionados a la tecnología, esto nos empieza a dar pistas de por qué se está comprando Bitcoin y no el oro en el mismo ambiente de mercado. En otras palabras, Bitcoin está transando al alza en gran parte porque transa como un oro habilitado por tecnología o un oro que lo facilita, o sea, un oro más tecnología o básicamente oro 2.0, como muchas personas se refieren a Bitcoin. En otras palabras, los inversionistas están viendo potencial en tecnología como los criptoactivos, al igual que en la inteligencia artificial, y están pagando un premium o una prima, o están pagando más, están pagando un poco más, no les importa, digamos, pagar un poco más para ser dueños de estos activos, al cual les ven bastante alza o bastante potencial buen futuro para estos activos. Pasando la página y mirando a los mercados derivados de Bitcoin a ver cómo se están posicionando los inversionistas, podemos ver acá que la curva de los futuros de Bitcoin se mantiene con un contango bastante saludable, con los precios subiendo mientras la fecha de entrega se mueve más hacia allá en el futuro. Y las tasas de fondeos en futuros perpetuos de Bitcoin también se encuentran bastante niveladas, todas rondando
por, digamos, cero, lo cual sugiere que los inversionistas en términos de posicionamiento corto versus largo se encuentran, digamos, en un equilibrio en el estado actual. El interés de irse corto Bitcoin en los mercados spot también se encuentra cerca de los mínimos históricos y, digamos, en resumen, pues esta data que estamos mirando nos sugiere que los inversionistas no están buscando un movimiento brusco o repentino en cualquiera de las dos direcciones para Bitcoin en el futuro cercano. A niveles de soportes técnicos, de soportes y resistencias técnicas, continuamos monitoreando este soporte del precio promedio de las últimas 200 semanas para Bitcoin, que vemos que es un soporte que ha aguantado, de hecho, 1, 2 y 3 veces. Y en términos de resistencia, estamos mirando el nivel de los 30.000. Para recordarle a las personas, el precio de este índice de precio promedio de las últimas 200 semanas se encuentra en 26.367. Y en nuestra sección de activos digitales de hoy, en nuestro blog, vamos a hablar de por qué mi déficit es tu inflación. Y es un ensayo que trata de explicar qué ocurre cuando un gobierno corre un déficit fiscal, cómo se expresa ese déficit en la economía y qué podemos hacer tú y yo para no ser las personas que terminan pagando por ese déficit y esa mala gestión. Así que bueno, arranquemos. Vamos a poner acá la pantalla. Perfecto. Ok. Como las personas y las empresas, los gobiernos también tienen ingresos, como lo son impuestos, ingresos de industria que tienen nacionalizada, y también tienen gastos. Los gastos que tienen para ejecutar cualquier obra de infraestructura, como puede ser una carretera o mantener una autopista, y para también fondear sus programas sociales que, como ya sabemos, pues tienen todos los gobiernos. Pero, a diferencia de las personas y las empresas, los gobiernos pueden imprimir dinero cuando no tienen suficientes ingresos para cubrir sus gastos. Es una gran diferencia. Cuando un gobierno gasta más de lo que gana, se dice que el gobierno corre un déficit. Cuando un gobierno gana más de lo que gasta, se dice que el gobierno corre un surplus. En términos prácticos, virtualmente todos los gobiernos corren déficits todo el tiempo. Y esta es la gráfica que tienen en pantalla, que muestra, aquí ven la línea del cero, y como pueden ver, todo lo que venga por debajo del cero son déficits y todo lo que esté por arriba del cero pues son surplus. Y como pueden ver, arriba de cero, como ya habíamos comentado en 4 países, en otro artículo reciente, solo tenemos 4 países en el 2023. Y en términos generales, pues tenemos siempre 1, 2, 3, si acaso 4 países que no llevan un déficit de un año. Como pueden ver, la gran mayoría de los países corre un déficit prácticamente todo el tiempo. Ok. En términos simples, cuando un gobierno dice que va a correr un déficit del 3% del Producto Interno Bruto este año, en esencia eso significa que van a tener que imprimir un monto equivalente de nuevas unidades de dinero para financiar sus gastos. Y estas monedas de dinero, estas unidades de dinero, ellos las producen del aire. Hay que aclarar que existen otras formas de que un gobierno financie sus gastos, pero en términos prácticos terminan imprimiendo 9 veces de 10. Y aquí quería compartir esta frase que dijo un congresista americano, Brad Sherman, el 10 de mayo, hace 2 semanas, donde literalmente dijo, quizás nosotros podemos imprimir dinero del aire, pero nosotros somos el gobierno americano. Una admisión que muy pocas veces sale en la media, pero es una admisión que deja ver la realidad, que es que el gobierno imprime el dinero del aire. Lo que pasa es que a mucha gente no le gusta tanta verdad. A veces no cae bien cuando le sueltan tanta verdad a las personas. Por suerte, la mayoría de las personas pues hizo caso omiso a este comentario del señor Sherman. No los bitcoiners. Nosotros sí captamos lo que quiere decir el señor. Ok. Dado todo lo que hemos mencionado, a mí me gusta pensar o definir la inflación como el impacto monetario de los gobiernos teniendo que imprimir nuevas unidades de dinero todos los años para financiar sus déficits. En otras palabras, cuando un gobierno añade unidades de dinero adicional en un año a una economía
y los activos, la base de activos de esa economía no cambia, pues agregar esas nuevas unidades de dinero debería incrementar el precio de los activos en base al porcentaje de nuevas unidades de dinero que se agregaron. Si los activos se mantuvieron quietos y agregaron 10% más de nuevas unidades de dinero, pues los precios de los activos en promedio deberían subir 10%. Ok. En base a todo lo que dije, ¿quiénes creen ustedes que termina pagando por los déficits del gobierno? Correcto. Nosotros, tú, yo y todas las otras personas que quieran ahorrar con sus unidades de dinero. Para corroborar todo esto o esta hipótesis, vamos a comparar los déficits fiscales de los Estados Unidos con la tasa de inflación. Y vamos a hacer lo mismo con Europa. Primero vayamos a Estados Unidos. La gráfica en pantalla les muestra desde el año 1961 los déficits fiscales de los Estados Unidos, al igual que la tasa de inflación. Y la tasa de inflación la hemos puesto en inversa para que se alinee mejor a la gráfica. Así que cuando ven aquí en la inflación, en esta gráfica ven menos 4%, en verdad la inflación estaba al 4%. Lo que pasa es que como los déficits siempre son negativos, queríamos que las dos líneas estuvieran del mismo lado de la gráfica. Como pueden ver, yéndonos hasta 1961, la tasa de inflación en los Estados Unidos encaja muy bien con la gráfica de déficits fiscales que corren los Estados Unidos. Y como pueden ver, las dos líneas están muy correlacionadas. Vemos que los Estados Unidos pues, ha mantenido déficits fiscales entre 0 y 5% y vemos que la inflación pues, la sigue muy de cerca. Cuando una baja, la otra baja. Cuando una sube, la otra sube. Vamos a ver la misma data, pero en Europa. Y aquí la tenemos en pantalla. Como pueden ver, en Europa pasa lo mismo. Tienen un déficit fiscal de aproximadamente 2%, una inflación aproximadamente 2%. Básicamente, aquí lo que podemos observar es que tanto los déficits fiscales como la inflación van muy de la mano porque obviamente una conlleva a la otra. Yéndonos hasta el año 2000, para los dos casos, podemos ver que en Europa, tanto el déficit anual del gobierno como la inflación anualizada están muy correlacionadas. Profundizando un poquito más en esta data, mirando a los Estados Unidos, vemos que esta data no la tiene, pero esto fue un cálculo que yo hice por separado. En Estados Unidos, el déficit fiscal anual en promedio del año 2000 al año 2020 fue de menos 4,46%. En promedio se lleva un déficit en los Estados Unidos de menos 4,46%. Y la tasa de inflación promedio durante el mismo periodo fue 2,5%, 2,49%. En Europa, durante el mismo periodo, la tasa, el déficit promedio anualizado durante el 2000 hasta el 2020 fue de menos 2,98%. Y la tasa de inflación en Europa fue de más 2%, más 1,99%. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué la relación entre esas dos datas o esos dos puntos de data no es 1 a 1? ¿Por qué si el déficit es 4, por qué la inflación no es 4? Bueno, la respuesta es porque la inflación es un cálculo relativamente complejo y hay más de un factor que alimenta o influencia esta data de inflación o cuál es el impacto inflacionario en la economía. La variable más importante afuera de cuántas cantidades de unidades de dinero se imprimen cada año, se podría resumir como la demanda, tanto local como internacional, por tu dinero o por las nuevas unidades de dinero que fueron impresas. Y vamos a explicar cómo impacta esto la inflación local. Digamos que los Estados Unidos, por dar un ejemplo, imprimió 5.000 millones de dólares en un año. ¿Ok? Durante ese mismo año, 1 millón de personas viajó a Estados Unidos y se trajo $1.000 en efectivo para guardarlos en su colchón y protegerse de sus propias monedas locales, como pasa todos los años y hacemos muchísimos en Latinoamérica. Si llevamos ese cálculo y utilizamos este ejemplo, si 1 millón de personas sacan $1.000, eso es 1 billón, 1.000 millones, ¿verdad? Y si los Estados Unidos imprimió 5.000 millones ese año y se llevaron uno, pues solo 4.000 millones caen en la economía americana. Cuando las personas retiran estos dólares del mercado americano y los guardan en su colchón, pues estos dólares no están circulando en la economía y no se usan para impulsar los precios de los activos más altos. Así que en este ejemplo teórico,
el impacto real a la economía de Estados Unidos, incluso aunque imprimieron 5.000 millones, es solo de 4.000 millones porque no todos los 5.000 llegan a la economía. ¿Ok? Algo similar pasa en Europa, ya que el euro pues es un sólido número 2. Algunas personas prefieren ahorrar en euros versus en dólares. Así que el efecto o el impacto que hay en Europa es similar. Por ende, pueden tener déficits de 3 e inflación de 2, déficits de 5 e inflación de 4. Sin embargo, no todos los países cuentan con ese privilegio. En los países como Argentina y Venezuela pasa lo opuesto. Nadie quiere ahorrar en pesos ni en bolívares. Y por ende, el impacto inflacionario de déficits gubernamentales es mucho más exacerbado o se siente muchísimo más, ya que todo el mundo sale a vender las nuevas unidades de dinero que fueron impresas como una papa caliente. Nadie las quiere tener. Lo que alimenta o impulsa la demanda o no por tu moneda local y esas nuevas unidades de dinero que estás imprimiendo, pues se devuelve en gran parte a confianza política y política de tasas de interés. La confianza política pues se puede resumir en cuántas personas creen que el gobierno actual pues puede limpiar sus finanzas y traer todo, digamos, de nuevo al orden. Están haciendo las inversiones correctas. Son sus planes cohesivos y consistentes con los ingresos de impuestos que les van a percibir. Básicamente, el dinero que gastan, el dinero que invierten, llega a la calle. Si invierten 1 millón, ese millón llega a la calle. En otras palabras, qué tan corrupto o qué tanta corrupción hay en el gobierno local. Todo eso se alimenta y básicamente dicta cómo ven las personas el gobierno y qué tanta confianza tienen en que este gobierno puede arreglar o corregir el curso, digamos, de la economía. Más allá de ahí, las tasas de interés también pueden sacar liquidez del mercado de estas unidades nuevas de dinero y básicamente retrasar el acto de que estas unidades de dinero vuelvan a entrar a la economía a alimentar los precios de los activos que se vayan más altos. Expliquemos por qué. Cuando un banco central asienta una tasa de interés que de verdad puede competir o igualar la inflación local, como estamos viendo en lugares como Estados Unidos, Europa y otros, los inversionistas pues sí van a ir a utilizar esa oferta. Si un banco central me puede ofrecer una tasa del 5 o el 6 y yo verdad puedo ver o confiar que la inflación en ese mercado local está cerca a esa tasa y el bono del gobierno me representa cero riesgo, pues esa es una oportunidad bastante atractiva para muchos inversionistas. Y muchas veces los inversionistas van y compran el bono del gobierno. El efecto que esto tiene es que básicamente saca esos dólares de la economía, los entierra en un bono del gobierno por un periodo determinado y esos mismos dólares no se pueden utilizar en la economía para levantar los precios de los activos. Queriendo decir que cuando un gobierno asienta una tasa de interés que de verdad es representativa de la inflación local, esto en efecto invita a los inversionistas a sacar liquidez monetaria de la economía y la entierran, digamos, en estos bonos, de manera que el gobierno logra retrasar el impacto inflacionario de esas nuevas unidades de dinero porque las tiene atrapadas en esos bonos por un periodo puntual. Ok. Bueno, y en pocas palabras, para resumir todo esto que estamos diciendo, cuando una tasa de interés es muy baja, como lo vimos en el 2020 en respuesta a la pandemia, esto motiva a los inversionistas a gastar esas unidades de dinero para comprar otras cosas, lo cual acelera la tasa de inflación porque la velocidad del dinero sube y los precios de los activos, mientras el dinero cambia de manos, sigue subiendo y subiendo y subiendo. Mientras menos rápido cambien de mano o de vueltas esos dólares en la economía, menos presión hay para que los precios sigan subiendo. Dijimos todo esto. ¿Por qué importa esto para Bitcoin? Esto importa para Bitcoin por varias razones. Asumiendo que todas las cosas, que solamente una de las cosas cambia, el mayor impulso que tiene el precio de cualquier activo hoy en día es el valor de la unidad con la cual se está comprando el activo. ¿A qué me refiero? Cuando una persona mantiene Bitcoin o una propiedad o cualquier otro activo que no se imprima a la velocidad que se imprime el dinero, la gran
diferencia entre el precio al que se compra y el precio al que se vende no es el cambio que existe en el Bitcoin o en la casa, sino el cambio que ha habido en el valor de los dólares con los cuales compraste ese activo en el principio. Así que es muy importante ver el valor del denominador, los dólares, tanto del numerador. Mucha gente se vuelve obsesiva con el valor del numerador cuando en realidad lo que está cambiando mayor parte es el valor del denominador. Así que están mirando el problema patas arriba. Volviendo a Bitcoin. Esto importa para Bitcoin porque, como ya les mencionamos, la gran razón por la cual muchas cosas suben de precio es porque el valor de los dólares con los que se compra esa cosa valen menos, por ende el precio es más alto. Pero no es porque la casa está haciendo nada diferente, o el lingote de oro está haciendo nada diferente, o el Bitcoin está haciendo nada diferente. Y esto lo vamos a corroborar en breve. Para ilustrar esto que estoy diciendo, vamos a mirar a los precios tanto del oro como del petróleo desde el año 1971, que fue el año en el cual los gobiernos dejaron de respaldar sus monedas con el oro y las empezaron a imprimir de papel sin básicamente tener ninguna reserva fija de ningún activo como el oro. Cuando esto ocurre, vamos a ver qué pasó con los precios del oro y del barril de petróleo. Y como pueden ver en esta gráfica, en 1969, vamos a hablar de 1971. En enero de 1971, un barril de petróleo valía $3,56. Y un lingote de oro, una onza de oro, valía $37,88. Vamos a ver qué pasa hoy. Como ya muchos sabemos, pero vamos a ponerlo igual. Hoy por hoy un barril de petróleo vale $75,67 y una onza de oro vale $1,970. Eso quiere decir que en estos 52 años el precio del oro ha incrementado por 51.530% y el precio del barril ha incrementado 20.560 por barril durante estos 52 años. ¿Ustedes creen que una onza de oro hace 52 años es muy diferente a una onza de oro hoy? ¿O que un barril de petróleo hace 52 años tiene más o menos petróleo que un barril de petróleo hoy? Pues la respuesta es que no. Y de nuevo, ¿por qué esto importa para Bitcoin? Porque Bitcoin tiene una oferta fija. ¿Qué quiere decir? Solo van a haber 21 millones de Bitcoin. Todo el mundo sabe que ese es el monto máximo de Bitcoins que pueden existir. También se sabe cuántas Bitcoins nuevas están entrando al sistema cada mes, cada 10 minutos, básicamente, cada año. Y cuántas van a entrar desde aquí hasta el 2140. Además de todo esto, es más fácil de comprar, guardar, transportar y transferir que el oro o el petróleo. Te permite muchísima más privacidad y la puede acceder cualquier persona alrededor del mundo. Todos podemos ser dueños de un poquito de Bitcoin. No solamente Bitcoin puede tomar o acaparar el mercado de todas estas nuevas unidades de dinero que los gobiernos están imprimiendo todos los años para financiar sus déficits. También puede tomar unidades de dinero de personas que ya están tratando de proteger su valor con el oro, con el barril, con bienes raíces, con el dólar americano y con muchas otras cosas. En términos que calen con la comunidad de inversionistas, Bitcoin te ofrece la misma protección de inflación que te puede ofrecer el oro o el petróleo, pero también te da la opcionalidad de irse aún más arriba, ya que puede tomar valor de esos mismos sectores de mercado con los cuales está compitiendo. El cielo es azul, los gobiernos van a seguir corriendo déficits y los precios de los activos como Bitcoin y el oro van a continuar inflándose. No dejes que te distraigan con tanto ruido y tantas tonterías en los mercados. Un abrazo. Y como siempre cerramos con qué tenemos para esta semana. Podemos ver que, como ya mencionamos, tenemos reportes corporativos de Iris Energy y Argo Blockchain, dos empresas que son de minería de Bitcoin que transan en la bolsa de valores de Estados Unidos. También tenemos
data de bienes raíces en el mercado americano, donde el Case-Shiller S&P Index está pautado para entrar en territorio negativo por primera vez en una década. Esto puede impactar a los mercados. Tenemos data de sentimientos del consumidor tanto en Europa como en Estados Unidos. El sentimiento o la confianza del consumidor ha estado cayendo agresivamente durante los últimos meses en estas dos partes del mundo, y esta data puede corroborar esta narrativa y podemos empezar a oír más de esta idea del consumidor perdiendo confianza. Por último, cerramos la semana con un nuevo vistazo al desempleo en los Estados Unidos, donde estamos empezando a ver las posibles grietas en este mercado laboral, con las tasas del desempleo empezando a subir un poco más arriba, pautada para que se eleve con este reporte del viernes. Con esto llegamos al final del show. Les doy muchísimas gracias a todos por leernos, escucharnos, mirarnos, vernos. Y si disfrutaron algo, si aprendieron algo hoy, les invito a que le den manito arriba, se suscriban a nuestro canal y lo compartan con sus amigos. Si todavía no tienen una cuenta en Ledn, los invito a que visiten ledn.io y aprendan cómo pueden empezar a ganar hasta 9% en sus dólares digitales y las mejores tasas en sus Bitcoin. También tenemos créditos en dólares respaldados por Bitcoin si necesitas liquidez y no la quieres vender, y otros productos como transferencias Ledn, como puedes enviar y recibir dólares y Bitcoin gratuitamente e inmediatamente a todas las personas dentro o fuera de Ledn, y muchísimos otros servicios que ya vamos a estar anunciando en pronto. Muchísimas gracias a todos, los quiero mucho y nos vemos la semana que viene.